Mira, doctor. Sí, sí, tiene 3.000. Bien, ya estamos de vuelta. Ujú. Bien, seguiremos. Entonces, calidad, como habíamos hablado, no solamente es que sean buenos con su trabajo, sino tiene que ver también con la atención. Vamos a analizar las dos características que habla cuando hablamos de calidad. La primera característica, dice, es satisfacer necesidades. Cuando hablamos de satisfacer necesidades, ya se refiere generalmente a lo por que acude el paciente a nosotros. ¿Ya? Algo que siempre hay que entender, y eso que lo saben muy bien los de mercadotecnia, es que ni una sola persona acude a una institución con una sola necesidad. Siempre van con varias necesidades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un paciente puede que vaya a un centro de salud con la necesidad de que le calmen, pongámosle, el dolor de cabeza. Entonces, es una necesidad primordial. Pero, sin embargo, él también está yendo con nosotros, tal vez porque tiene otras necesidades, ¿no? Como de repente una internación con habitaciones más bonitas, más grandes, acceso a internet, etcétera, etcétera. O sea, los pacientes no solamente tienen la necesidad primordial por la que acuden a nosotros, sino suelen traer otras necesidades más. Y debemos tratar de averiguar cuáles son esas otras necesidades para poder cumplir con lo que es satisfacer las necesidades, o sea, cumplir con el aspecto de calidad. El otro aspecto es las expectativas. ¿Qué es la expectativa? La expectativa es la imagen que nosotros nos creamos de algo antes incluso de conocerlo. Es algo así como cuando ustedes ven un letrero de una hamburguesería donde ven una hamburguesa gruesa, jugosa,
¿no ve? Entonces uno entra antojado porque cree que le van a servir esa hamburguesa. Y de pronto adentro de topas con una hamburguesa seca y delgada. Entonces uno se siente frustrado porque no es lo que tú esperabas. O sea, afectaste tu expectativa de lo que esperabas ahí. Lo mismo pasa en salud, peor con lo que decía con Internet. Los pacientes ya vienen con una imagen de lo que les pudiese pasar o lo que les vamos a hacer. Si eso cambia a la imagen que ellos estaban esperando, generalmente eso genera que en su interior se genere una sensación de mala calidad. O sea, porque la calidad, por si acaso, es percibida por el cliente, no por nosotros, sino por el cliente, ya que él es el que recibe las necesidades y cubrimos nosotros sus expectativas. Por ejemplo, lo que yo les suelo decir a veces a los odontólogos cuando hablamos de gestión de calidad y atención al cliente, ya, los odontólogos siempre cuando hacen publicidades se ponen una persona pintuda, alta, ¿no? Con corbatita, ¿ya? Y cuando uno va a la consulta no se encuentra esa imagen. Por lo tanto, los pacientes a veces no encuentran lo que esperaban. Bueno, eso es como una forma de broma que yo les suelo molestar a los dentistas, ya que a veces la gente se suele crear expectativas de lo que cree que le va a tocar cuando ingresa a un servicio de salud y si no encuentra eso, se va a sentir frustrado y eso va a hacer que nuestra atención sea mala. Entonces, están viendo, cuando hablamos de calidad, independientemente de lo que es su capacidad técnica, que de por sí ya debe ser buena, porque hay mucha competencia, debo también buscar la forma de satisfacer las necesidades y expectativas de mis clientes. Y para hacerlo esto, necesito averiguar qué es lo que él tiene como necesidades y cuáles son sus expectativas. Y para eso yo tengo que generar suficiente confianza como para que el paciente me lo cuente, ¿ya? Para eso hay que hacer todo lo que vimos al principio en cuanto a lo que es respeto, cordialidad y todos los otros aspectos que vimos en el primer tema, ¿ya? De tal manera que hemos ganado suficiente confianza que en algún momento vamos a poder preguntarle al paciente por qué nos escogió. O sea, porque hoy en día, si se dan cuenta, servicios de salud hay por montón. ¿Y por qué nos escoge a nosotros? ¿Ya? Entonces, la respuesta nos ayudará a mejorar nuestra calidad, tanto para ese paciente como para los otros. Si nos dice, yo vengo a ustedes porque aquí me atienden bonito, entonces sabemos que cubrimos por lo menos esa necesidad. ¿Ya? Entonces, hay que ir así profundizando en por qué nos prefiere a nosotros y eso nos va a decir qué es lo que nos falta, qué podemos mejorar, no solamente para ese paciente, sino para todos los siguientes. A ver. Vamos a pasar acá. Eso acá. A ver si ya me permite proyectar. Eso. Perfecto. Bueno, ya lo arreglé mientras nos desconectamos. Entonces, vamos a empezar a ver los derechos de nuestros pacientes y vamos a analizar cada uno de ellos, su importancia, cómo se aplica o cómo no se está aplicando en nuestro medio. El primer derecho es el derecho a la identificación del personal. ¿Ya? Eso se refiere a que cada uno de nosotros como trabajadores, ya sea si somos personal médico u otro, por eso dice aquí médico tratante y el personal, debe estar debidamente identificado. Y por si acaso no se refiere
a presentarnos, sino a que debemos tener una identificación. Eso significa un gafete aquí en el bolsillito, a ver esta parte, que diga tu nombre, tu cargo y tu profesión. Eso como mínimo. Eso es para tener cuidado de dos aspectos. El primero tiene que ver con lo que es la seguridad del paciente, la seguridad física. ¿Ya? Bien, ¿por qué es importante para eso? Hace ya unos 12 años, tal vez 13 años, en la caja petrolera, pasó lo que os voy a contar. Ya, en la caja petrolera, hasta antes del evento, les voy a contar, uno cuando iba a visitar a un paciente, era libre entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Entonces, horario, uno podía entrar y salir de visitar al paciente sin ningún problema. Pero lo que pasó es que una madre que dio a luz, un día en la mañana, al día siguiente de que nació el niño, entró una mujer con mandil y dijo que iba a llevar al niño a vacunar y se lo llevó. Nunca más volvió. Hasta ahora no se ha podido capturar a esa persona. Se entró y se robó el niño dentro del hospital. Por eso ahora, si algunos van a la caja petrolera, han de ver que no es tan fácil visitar a un paciente. Ahora el guardia revisa que todo el personal esté bien identificado y solamente permiten una visita por paciente o hasta dos, pero entregando el carnet de identidad. Bueno, y eso. Entonces lo han vuelto estricto por motivos de seguridad. Entonces, ese es uno de los motivos por los que nosotros debemos estar identificados. El segundo tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita. Sucede que cuando un paciente tiene queja de alguien que no es alguien que interviene directamente con el paciente, en otras palabras, no me refiero, por ejemplo, al médico, porque obviamente el paciente va a conocer a su médico, sino me refiero a otro personal, como las enfermeras, por ejemplo, que a veces entran, salen, nutricionista o el laboratorio. De tal manera que si el paciente tiene una queja, sepa cuál es el nombre de esa persona para que cuando haga la queja pueda decir tal persona hizo tal cosa y así pueda ser mejor atendida en cuanto a esa queja. ¿Ya? Entonces, ese es el primer derecho. Están viendo que el personal esté debidamente identificado. El siguiente es el derecho a ser atendido en las insatisfacciones. Eso se refiere a que cuando el paciente tiene una queja, esa queja debe llegar hasta la autoridad competente, ahorita vamos a hablar quién es. Esta autoridad debe rápidamente estudiar esa queja y luego resolver la queja, dando un plazo, como ven, un plazo determinado y de forma que sea una respuesta responsable. ¿Ya? Ahora, cuando hay quejas en una institución comercial, ¿no? Como por ejemplo un supermercado, esa queja va a ser derivada seguro al departamento de quejas o de repente a lo que es el administrador de la institución o el gerente o algo así. Entonces, póngale que tengo una queja en el supermercado, entonces ellos te van a decir vaya a la oficina del gerente y ahí puede establecer su queja. Entonces seguro vamos a tener que caminar hasta este lugar y hacer la queja respectiva. En salud no podemos hacer eso, porque en salud debemos suponer que todo paciente, aun cuando camine, esté incapacitado de hacerlo.
Es por eso que van a ver que en otros países, por ejemplo, un paciente no puede andar libremente en un hospital. Van a ver que los hospitales, cuando un paciente ingresa o está ingresando, lo mueven siempre en silla de ruedas. Eso lo van a ver que es justamente por la suposición de que un paciente esté incapacitado aun cuando él pueda caminar. Por lo tanto, bajo esta suposición, cuando un paciente tiene una queja, no podemos decirle al paciente, vaya a donde está el gerente o el administrador o el jefe o lo que sea. Tiene que ser a la inversa. Supongamos que uno de ustedes es del laboratorio y entra a la habitación del paciente y el paciente le dice, la enfermera del turno noche me trató mal. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, es una queja que debe llegar a donde corresponde. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es simplemente decirle su queja será llevada a donde corresponde. ¿Ya? Nada más, no necesitan seguir chismeando sobre el asunto, como decimos. Lo que tiene que hacer entonces esta persona que tomó la muestra del laboratorio y recibió la queja es que cuando salga del ambiente se dirija, en este caso, a la jefa de enfermeras y decirle que el paciente se está quejando del turno noche. La jefa de enfermeras, que es la autoridad que le corresponde resolver este problema, debe ir hasta donde está el paciente, preguntarle qué es lo que pasó a detalle para recibir toda la información y una vez que recibió la información debe decirle el plazo en el que va a resolver el problema. O sea, debe decirle en 48 horas le resuelvo o le doy una respuesta sobre su queja. Es importante darle el tiempo. Obviamente el tiempo depende del tipo de problema sobre el que se está quejando el paciente. De tal manera que esta autoridad ya le va a dar solución. Lo están viendo. No es que el paciente debe ir o un familiar, debe ser la autoridad, el jefe médico, jefe de enfermeras, jefe de laboratorio, bueno, o dependiendo del tipo de queja, el que debe moverse hasta donde está el paciente. Bueno, ¿alguna pregunta? Si está en clase, dígale. Sí, dile que estás en clase. Ya los conecté. Bueno, el siguiente derecho es el derecho a la información. Este derecho es un poquito más complejo que el anterior. Este derecho se refiere a un documento específico. Perdón, se me fue el dedo. Ahí está. Se refiere a un documento específico que aquí lo menciona. Dice, fíjense, el paciente tiene acceso en todo momento a los antecedentes clínicos. ¿Ya? Los antecedentes clínicos son los que se escriben en la historia clínica. Entonces, este derecho que están viendo se refiere a un documento que nosotros le llamamos historia clínica. ¿Ya? Ahora, fíjense, el paciente tiene el derecho de tener, dice, acceso en todo momento a su historia clínica. ¿Ya? Esto es clave entenderlo. O sea, el paciente, cuando le dé la gana, puede mirar su historia clínica. ¿Ya? Ahora vamos a aclarar algunas dudas sobre este aspecto. ¿Ya? Volviendo a quién tiene el derecho, el paciente ya sabemos, pero también aquí les aclara quien tenga el derecho legal. Y esto se refiere a casos especiales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, ya el que tiene el derecho legal, obviamente, son los padres. Entonces, los padres pueden mirar la historia clínica del niño. En caso de algunos adultos, ya solamente si hay una transferencia de derechos. ¿Eso qué significa? Lo que pasa es que
cuando una persona cumple los 18 años, ya es adulto. ¿Ya? Y él puede tomar sus propias decisiones y adquiere ciertos derechos propios. ¿Ya? Entonces, pongamos que un paciente que tenga retraso mental por alguna enfermedad, pongámosle síndrome de Down, pero está con retraso mental, al momento de cumplir sus 18 años, él pasa a ser adulto ante la ley, aun cuando él tiene una incapacidad mental. ¿Ya? Y no se transfiere ningún derecho de forma automática, de tal manera que en ese momento el único que puede acceder a la historia clínica es el propio paciente, aun cuando él no tenga la capacidad mental. ¿Ya? Ahora, la familia o el que lo cuida, si quiere tener un derecho sobre esta persona, debe ir ante un juez y demostrar que él tiene incapacidad mental, de tal manera que el juez va a hacer la transferencia de derechos de esta persona al cuidador, ¿no? Que puede ser cualquier familiar. De tal manera que en ese caso, esa otra persona tendría el derecho legal. ¿Ya? Eso es importante entenderlo. Las transferencias nunca son directas. También entre esposos, por ejemplo, a veces se suele creer que porque son esposos, el derecho se transfiere automáticamente, y eso no es cierto. ¿Ya? El matrimonio solamente es para proteger la familia y no quita ciertos derechos, como el derecho a la privacidad. En este caso, por ejemplo, ¿ya? Si el marido o la mujer quedan inconscientes, ¿ya? Y la pareja quisiese mirar la historia clínica, no puede hacerlo, ¿ya? Porque el único que tiene ese derecho es el propio paciente. Sin embargo, puede hacer un trámite ante un juez indicando que la persona ya ha perdido la capacidad mental y él autorizará la transferencia temporal o definitiva de ciertos derechos, ¿ya? Pero la mayoría de las veces no es necesario, ¿ya? Sin embargo, eso, para entenderlo un poquito, porque suele haber bastante confusión sobre eso. El siguiente aspecto tiene que ver con lo que dice al último, que es el carácter de reservado. Y eso, volviendo tal vez al principio. La única persona que puede mirar esta historia clínica es el propio paciente, o como dice, el quien tenga el derecho. Nadie más. ¿Ya? Eso está claro porque a veces nosotros tenemos un paciente internado y de pronto se aparece alguien que dice, soy el papá, soy la mamá, el hermano, tío, ¿no? Y quieren ver la historia clínica. Pues no, no se la vamos a dar porque el único que puede verla es el paciente, nadie más. Ahora, como este derecho es solamente el paciente, si quiere, puede pedir una copia de ese documento o puede pedir un resumen de ese documento. Ya, eso simplemente es una solicitud que debe ser formal, significa escrita o llenada en algún formulario, depende de la institución, de tal manera que se le dará una copia o un resumen al paciente y él, si quiere, ya lo muestra a medio mundo, ¿no? Eso ya depende de él, pero nosotros vamos a mantener la reserva mientras el documento está con nosotros, ¿ya? Ahora, también hay que entender que ese documento es legal. Cuando hablamos de documentos legales, significa que los documentos legales se deben archivar en el lugar de origen y no pueden salir de ese lugar a menos que haya una orden judicial. Aquí también es donde suele haber confusión, porque el paciente puede decir, quiero llevarme la historia clínica, y eso no puede pasar. ¿Ya? O sea, el paciente puede mirarla en el lugar si quiere y pedir una copia, pero no se puede llevar la historia clínica original, ya que es un documento legal. Entonces, la única forma de que una historia clínica salga del lugar donde se lo genera es a través de una orden judicial. Y tal vez ahí es donde confunden a veces, porque a veces cuando un paciente quiere pedir una copia de la historia clínica, le suelen decir, traigo una orden judicial, cuando para una copia no es necesaria, es solamente para
cuando uno quiere llevar el original, ¿ya? Bien, ese derecho es muy vulnerado en muchas instituciones en Santa Cruz, tanto estatales como privadas. El único lugar donde he visto que se maneja muy bien es en la Caja Petrolera. Entonces, si uno quiere ver su historia clínica, debe ir al departamento de archivo, ahí solicita ver la historia clínica, te hacen pasar, te hacen llenar un librito, ¿ya? Y te ponen la historia clínica para que vos lo mires ahí. Y si quieres, puedes pedir una copia. Obviamente te cobran la fotocopia y de ahí vos puedes, si tú quieres, sacarla. Pero la historia no va a salir de esa habitación. Si vos vas acompañado con alguien, no van a dejar entrar a esa otra persona, por más que sea el familiar que sea, ya para mantener el carácter de reservado que estamos mencionando acá. Bien, ¿alguna pregunta sobre este derecho? Normalmente suelen preguntar bastante. ¿Preguntas? Como que ya están con hambre, porque no hablan. Bueno, están muy calladitos. Ni escriben siquiera. Creo que hasta la mano les duele. Bueno. Bien. El otro derecho es el derecho a las visitas y compañía. Este es otro derecho interesante y que también se vulnera en nuestras instituciones, bueno, en algunas. Dice, debemos proveer todas las condiciones para que el paciente tenga compañía y apoyo necesario de las personas que él decida. Aquí, la clave para entender este derecho es la palabra condiciones. Fíjense, no dice permitir o no permitir, dice dar condiciones. En otras palabras, ya está implícito que es obligatorio que se permita que reciba visitas y compañía. Nosotros decimos normalmente visita al que está un rato y se va, y compañía al que se suele quedar. Ustedes saben, cuando se interna alguien, a veces se queda una persona para estar al lado del paciente. Esa sería la compañía, ¿ya? Ahora, cuando está hablando aquí de condiciones, se refiere a aspectos como, por ejemplo, el horario primero, ¿ya? Ese derecho, por ejemplo, es muy vulnerado en hospitales como el San Juan de Dios o la Caja Nacional, donde te dan un horario de 11 a 1 y de 5 a 7. Ese horario vulnera por completo este derecho. En la Caja Petrolera, por ejemplo, el horario de visita es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Este es un horario que respeta este derecho. Antes de las 9 es justificable porque hacemos visita médica y se lee la historia clínica y ya saben que la historia clínica debe ser reservada, por lo tanto solo el paciente puede escucharla y por eso no se permite antes de las 9. Y después de las 9, porque obviamente el paciente también ya tiene que descansar, ¿no? Sin embargo, en lo que es la Caja del San Juan de Dios, porque a las 11 nunca terminamos la visita a las 11. Es más, a veces terminamos hasta antes de las 8, porque para nosotros como médicos es mejor la visita muy temprano, más rápida, así podemos trabajar más en la consulta. Y en la tarde, entre lo que es la 1 y las 5, no hay ninguna justificación, es simplemente pura burocracia, como le decimos, y eso, por ejemplo, vulnera este derecho. El otro aspecto se refiere a las condiciones físicas del lugar. No tanto como decir necesitamos una cama para la compañía, tampoco a ese punto. Claro que en las clínicas privadas siempre suele haber una camita, un sofá para la que se va a quedar en la noche. Sin embargo, aquí se refiere a condiciones mínimas. Significa por lo menos un toquito, como le decimos, para que el que se quede se pueda sentar al lado de la cama del paciente. O sea, como mínimo. ¿Ya? El caso, por ejemplo, de las madres de niños pequeños,
Esto incluso incluye la dieta para la madre, ya que a veces en los niños menores de 1 año, la única persona que se puede quedar con ese niño es la madre porque le tiene que dar de lactar. Y en muchos lugares, como Hospital de Niños, por ejemplo, no le llega la dieta a la madre porque en teoría el paciente es el niño y no le llega dieta tampoco para el niño, porque obviamente no va a comer, pero debería ser para la madre. Por ejemplo, la caja petrolera, toda la madre que se queda con un niño hasta los 5 años recibe también su dieta, respetando este derecho que estamos hablando. Bueno, entonces es el derecho a la compañía y visitas. Bien, el último derecho, resguardo de la dignidad de la persona. Esto se refiere a que nosotros como trabajadores nos vamos a convertir en los guardianes de nuestros pacientes cuando el paciente ha perdido la libertad de decidir. Eso se refiere cuando el paciente ha perdido la conciencia por algún motivo. Esté en coma, anestesiado, ¿no? O algo así, o tenga alteraciones mentales como retrasos o enfermedades mentales. En ese caso, nosotros nos convertimos en los guardianes de nuestros pacientes. Cuando el paciente está inconsciente, es donde más fácilmente puede ser atacado o pueden vulnerarse sus derechos. Y yo, como siempre les digo, no hay que confiar en nadie. A veces el que más está llorando al lado del paciente es el que quiere verlo muerto. Entonces, no confíen. Por eso, van a ver que en terapia intensiva, cuando entran a visitar a alguien, la enfermera está pegadita ahí donde uno. Van a ver que ellos se acerca a hurgar la manguerita por aquí, a acomodar por acá. Eso es a propósito para verificar la seguridad del paciente, porque no confiamos en la gente, por más que sea el que más afecto demuestra, porque como les decía, a veces no sabemos quién es el que quiere que esa persona no esté viva. Entonces, nosotros debemos proteger todos sus derechos de ese paciente, ¿no? No hay que estar permitiendo que vengan a sacarle, por ejemplo, la huella. Es muy común que a veces quieran hacerles validar documentos de ventas de casa y otras cosas, y para eso, aprovechando que está inconsciente, quieren robarle la huella digital para poner en los documentos. Entonces, nosotros tenemos que en todo momento estar resguardando los derechos de nuestros pacientes. ¿Ya? No hay que confiar con Leo. Mire, el año pasado en el San Juan de Dios, un caso de una chica que quedó inconsciente por una sobredosis de un medicamento, ¿ya? Y al mismo tiempo un paciente masculino que se había fracturado la pierna y que le habían puesto yeso ahí y que lo colocaron en la misma sala, en una cama, lado a lado, en la sala de observación, trató de violar a la chica. Para que vean a qué punto suele llegar a ver estas situaciones, y por eso tienen que ustedes aprender a no confiar en nadie y cuidar a sus pacientes, peor si están inconscientes. ¿Listo? Bien. Hasta aquí es la materia. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? Doctor, ¿mañana va a ser el examen? No, el examen va a ser el sábado. Ah, ya, ya. Ya, lo que pasa es que los viernes yo tengo que ir a hacer las Sí, compras. sí, sí, sí. Es mi día Ah, ya. de salida. Entonces, por el momento, lo hemos trasladado al sábado. Entonces, Ya, sábado a la misma hora, a las 10. ya, ya, doctor, gracias. Bien. A ver, Doctor, ¿qué preguntaste sobre el cuestionario? Bueno, ¿alguien iba a hablar? ¿Alguien iba a hablar algo? yo, Dime. ¿cómo vamos a hacer para la siguiente materia? El lunes empieza. Creo que es anatomía. En el mismo horario. No cambia nada. ¿Y para pagar hay que hacer la transferencia? Sí, pueden hacer transferencia. Creo que está también habilitado el Tigo Money.
¿Ya? Y no me acuerdo qué otros mecanismos. De todas maneras, en el grupo de WhatsApp, ahí escribí, pregunta, ¿cómo puedo hacer para pagar o entrar en contacto con el administrador de tu grupo? Y seguro te vas a responder cómo hacer. Entonces te van a mandar unas fotitos del procedimiento que se hace. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, doctor. Dime. Una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si es que, digamos, yo estoy en el campo y baja la señal y a veces no entra? Cuando hay mal clima o se nubla algo, se pierde la señal, así como el otro examen que no pude entrar. Bueno, lo que tienes que hacer es avisarme. No, o sea, no decirme si en ese rato tengo problemas. ¿Ya? Entonces, escribirme al WhatsApp mañana en la tarde o si no, el sábado tempranito para que yo vea cómo voy a ajustar solamente para vos un examen con carga más baja de datos. Y así no te va a costar tanto. Ya, ok, doctor. Gracias. Que no te olvides de avisar. Ya. ¿Ya? Bueno, los que por algún motivo no pueden pagar, tienen que comunicarse con contabilidad. También pregúntenlo en el grupo de WhatsApp, les van a pasar el número y consulten con ellos qué mecanismos hay para resolver su problema. ¿Ya? Así que, pero no esperen a que les caigan las cosas. Consulten rápido, pregunten qué soluciones hay, porque hay soluciones, pero son diferentes dependiendo del problema que tiene cada persona. ¿Ya? Ajá, con contabilidad. Ahí en el grupo pongan o pregunten por la señora Rosa, ¿ya? Y le van a dar el enlace o el número. Bueno, ahorita yo se los pongo, ¿ya? Le va a poner el contacto y ustedes ya escriben con ella. Bien, entonces nos vemos el sábado. No entren tarde al examen, no se olviden. ¿Ya? Bien. Alguien levantó la mano, pero no creo que haya tiempo. Así que escríbeme al WhatsApp, por favor. Ahí